Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, ahora vamos a resolver un ejercicio de mecánica de fluidos que el enunciado indica lo siguiente. Agua a 2 atmósferas y 25 grados centígrados fluye a través de un tubo horizontal de acero comercial de 10 metros. La caída de presión en el tubo es igual a 118 kilopascales. El tubo es de calibre o cédula 40 y tiene una pulgada de diámetro nominal. Calcular la velocidad del agua y el flujo volumétrico. Bueno, vamos a empezar entonces a esquematizar un poco lo que es el problema. Nos está hablando de lo que es un tubo horizontal. Acá tengo ya dibujado el tubo horizontal, en el cual está fluyendo agua. Acá tenemos ya agua, está entrando a una presión de 2 atmósferas y 25 grados centígrados. El tubo horizontal tiene una distancia de 10 metros. La caída de presión dentro de lo que es el tubo tiene un delta de P de 118 kilopascales. Es acero comercial calibre 40. Nos está pidiendo calcular lo que es la velocidad y lo que es el caudal. Inicialmente vamos a sacar algunos datos de tabla para que posteriormente vamos a utilizarlos. Por ejemplo, vamos a ver primeramente lo que son las propiedades físicas, es decir, tenemos agua a una temperatura de 25 grados centígrados. Entramos a tabla y encontramos lo que es la densidad y la viscosidad, y estas serían las unidades. Luego entramos también a tablas de Robert Mott. Estos datos están saliendo de tablas de Robert Mott. Entramos también a tablas del libro de Robert Mott. Tenemos un diámetro nominal de 1 pulgada y también es acero comercial. Con estas dos informaciones entramos a tabla y encontramos el diámetro exterior, el diámetro interior y lo que es el área de flujo. Posteriormente entramos a otra tabla donde vamos a encontrar lo que es la rugosidad absoluta, el cual depende del material de la tubería. Bueno, vamos a plantear un balance de energía entre el punto 1 y el punto 2. Vamos a fijar a este, le estoy llamando a este punto, lo estoy llamando 1 y a este punto lo estoy llamando 2. Vamos a realizar un balance de energía. Planteamos la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Tenemos las tres energías, energía de flujo, potencial y energía de cinética en el punto 1 y también tenemos los tres tipos de energía en el punto 2. Luego tenemos también la adición o retiro de energía. Y también tenemos a este otro lado lo que son las pérdidas de energía, ya sea estas son pérdidas de energías primarias y secundarias. Las primarias son debido al factor de fricción en la tubería y las secundarias serían accesorios. En este caso, solamente tendríamos las pérdidas de energías primarias. Bueno, vamos a hacer entonces la simplificación de la ecuación, para lo cual vamos a utilizar el esquema gráfico. Fíjense que las presiones no se me va a ir, la presión 1 ni la presión 2, ya que esas presiones se encuentran dentro de lo que es la tubería. Por lo tanto, sí existen esas presiones, por lo tanto no se puede simplificar. Las energías potenciales en este caso se van a anular. ¿Por qué? Porque estoy fijando un nivel de referencia y ese nivel de referencia está bien sobre los puntos 1 y 2. Por lo tanto, tanto la energía potencial en el punto 1 vale 0 y la energía potencial en el punto 2 también vale 0. Las energías cinéticas también se me van a simplificar. ¿Por qué se me simplifica la energía cinética? No nos olvidemos que el caudal es igual a velocidad por área. Y si nosotros despejamos de acá la velocidad estaría en función de lo que es el caudal y el área. Y si nosotros observamos el caudal 1 con el caudal 2 serían igual. El área 1 y el área 2 también serían igual porque este tiene un solo diámetro. Por lo tanto, las velocidades en el punto 1 y la velocidad en el punto 2 serían iguales. Es decir, este término de acá con este término serían iguales. Por lo tanto, se pueden simplificar.
Una vez, y ahora, es todo lo que es la adición de energía y el retiro de energía. Esto es debido a la presencia entre los dos puntos de interés en el cual se está haciendo el balance, si es que existe una bomba o una turbina, ¿no? Si llegaría a existir, se llegaría a tomar en cuenta. Pero como no existe ninguno de esos equipos, por lo tanto se simplifica. Una vez simplificado ya todo lo que se podía dentro de lo que es la ecuación de Bernoulli, simplificando me va a quedar esta ecuación. Bueno, en este caso tengo tres términos. Las energías de flujo los voy a juntar. Los voy a juntar porque tengo como dato lo que es la caída de presión. Por lo tanto, esta presión pasa al otro lado a restar. Y me va a quedar de esta forma esta ecuación. Bueno, a esto lo voy a llamar la ecuación número 1. Nosotros sabemos por teoría de que este factor de fricción, como había indicado, solamente es el factor, solamente este de acá es la pérdida de energía total en el sistema, pero en este caso solamente esta pérdida de energía será por fricción en la tubería. Y para poder calcular esta pérdida de energía por fricción se utiliza la ecuación de Darcy. Esta sería la ecuación de Darcy, el cual esta ecuación vamos a reemplazar dentro de lo que es la ecuación número 1. Reemplazando entonces la ecuación en la ecuación número 1 me quedaría de esta forma. Bueno, acá tengo ya una ecuación donde la caída de presión ya tengo como dato. El peso específico lo puedo calcular, acá no he calculado, puedo calcular con este fluido, con esta temperatura, puedo calcular el peso específico. El peso específico vale 9,81 kilonewton metro cúbico. Entonces, tengo toda esta información. El factor de fricción no lo tengo, voy a tener que calcular. La longitud de la tubería tengo, el diámetro de la tubería también ya lo tengo. ¿Sí? Acá está la longitud lo tengo acá, el diámetro interno de la tubería en milímetros y esto estaría transformado a metros. También tengo la velocidad que también es incógnita y 2 veces la gravedad. Entonces nosotros tenemos acá una ecuación donde tenemos dos incógnitas, el factor de fricción y lo que es la velocidad. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a hacer es encontrar esta velocidad por simple comparación. Es decir, vamos a empezar nosotros a tantear la velocidad para poder llegar a este mismo valor. Es decir, tanto el lado izquierdo de esta ecuación con el lado derecho tendrían que ser iguales. Es decir, voy a empezar a tantear la velocidad. Voy a tantear la velocidad, con la velocidad voy a calcular el número de Reynolds y con el número de Reynolds estaría calculando el factor de fricción. Es decir, si yo defino lo que es la velocidad, automáticamente me permite calcular el factor de fricción. Entonces, en este caso, en esta ecuación solamente tendría como una incógnita, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hacer el tanteo. Vamos a suponer una velocidad de 2 metros por segundo. Con esta velocidad de 2 metros por segundo, voy a calcular el número de Reynolds. ¿Sí? Tengo la densidad, tengo la velocidad que estoy suponiendo, tengo el diámetro interno y tengo la viscosidad. ¿Sí? Acá tengo un análisis de las unidades en el cual estoy comprobando que se van a simplificar. Por lo tanto, el número de Reynolds me sale adimensional. Así que entonces no voy a tener problemas con respecto a las unidades. Bueno, haciendo los cálculos correspondientes acá, el número de Reynolds me sale este valor. Como nosotros podemos observar, este número de Reynolds es mayor a 10.000, por lo tanto, puedo yo caracterizar el fluido como un fluido turbulento. Si es un fluido turbulento, entonces el factor de fricción se va a encontrar ya sea en el diagrama de Moody o con la ecuación de Colibri. Reemplazando los valores, los datos en esta ecuación, como es la rugosidad absoluta, el diámetro interno,
el número de Reynolds que nosotros hemos tenido, vamos a tener una ecuación no lineal con una sola incógnita. Entonces, para poder resolver esta ecuación, se ha utilizado la calculadora Texas, en el cual se ha introducido la ecuación y se ha pedido que se resuelva. Resolviendo esta ecuación, me salió un factor de fricción de 0,02548. Este factor de fricción se ha reemplazado en la ecuación número 2, tal como habíamos indicado. Habíamos indicado nosotros que si teníamos esta velocidad, podíamos calcular el número de Reynolds y con el Reynolds calculamos el factor de fricción. Bueno, reemplazando ya todos los datos y haciendo también un análisis de las unidades, podemos comprobar que de la ecuación número 2, el lado izquierdo me sale en metros, el lado derecho también me sale en metros. Por lo tanto, sí puedo comparar, sí cuadra lo que son las unidades. Entonces, haciendo ya los cálculos, todo esto de acá me va a salir 12,06544 y haciendo los cálculos en el lado derecho de la ecuación sale 1,9528. Como ustedes podrán observar, la velocidad que yo he dado hace que salgan estos dos resultados, pero bueno, en realidad la velocidad solamente me va a afectar a este valor, al lado derecho. Pero como ustedes pueden observar, estos dos tendrían que ser iguales siempre y cuando esta velocidad sea correcta. Pero como no son iguales, eso significa que la velocidad que yo he tanteado no es correcta. Por lo tanto, tomaré otra velocidad. Tomaré una velocidad de 5 metros por segundo. Hago el mismo proceso. Calculo el número de Reynolds. En este caso salió 1,95 por 10 a la 5. También es un flujo turbulento. Como es un flujo turbulento, se utiliza la ecuación de Colli-Brooke. Hay que resolver esta ecuación y me salió un factor de fricción de 0,02389. Reemplazando esto en la ecuación número 2 y haciendo la comparación, ya vemos que se acerca a este valor. Este valorcito, que es el que va a estar dependiendo de lo que es la velocidad, ya se acerca a 12,065. Es decir, la velocidad que yo he dado de 5 metros por segundo está muy cerca. Tenemos que seguir tanteando un poco más para tener mayor precisión, por lo tanto vamos a considerar una velocidad de 5,12. Con esta velocidad de 5,12 se reemplaza acá para el cálculo del número de Reynolds, se hacen los cálculos correspondientes y sale 1,52 por 10 a la 5. Esto también es un flujo turbulento. Como es un flujo turbulento, se calcula con la ecuación de Colli-Brooke, se calcula el factor de fricción, que salió el valor de 0,0238695. Este factor de fricción se reemplaza en la ecuación número 2, se hacen los cálculos correspondientes y esto se acerca mucho más todavía. Pero si quiero tener mayor precisión, ya yo podría considerar que la velocidad es 5,12, ya que estos dos valores son muy próximos. 12 a 11,98 son valores muy próximos. Pero si quiero tener mayor precisión, tengo que seguir aumentando la velocidad. ¿Sí? Tantear otra velocidad. Agarré 5,14, nuevamente se reemplaza acá, se calcula el número de Reynolds. Este número de Reynolds también salió flujo turbulento, se aplica la ecuación de Colli-Brooke y resolviendo la ecuación de Colli-Brooke saqué este factor de fricción. Se reemplaza nuevamente en la ecuación número 2 y se hacen los cálculos correspondientes y como ustedes llegarán a observar, estas dos expresiones prácticamente ya son casi iguales. Si quiero mayor precisión, voy a seguir tanteando, pero creo que ya con esto que se tiene, con estos valores que se tienen, son muy próximos. Por lo tanto, ya podemos dar que la velocidad que hemos tanteado, que es 5,14, dar por una velocidad correcta. Entonces, de esa forma estaríamos encontrando lo que es la velocidad. Bueno, pero también me pedía calcular lo que es el caudal. El caudal es igual a velocidad por área. Reemplazamos la velocidad, tenemos el área de flujo que lo habíamos sacado de tabla, ¿no? O también lo podría calcular con el diámetro interno, no hay problema. Haciendo las operaciones correspondientes, me sale este valor en unidades de metros cúbicos por segundo. Esto lo voy a transformar a metros cúbicos hora. Haciendo la transformación me sale 10,31.
Bueno, eso sería el resultado después de realizar a mano. Ahora, este mismo ejercicio nosotros lo vamos a resolver mediante el software Aspen HYSYS en la versión 11. Bueno, vamos a adicionar componentes. Vamos a buscar lo que es el agua. Damos doble clic, adicionamos el componente agua a la simulación. Buscamos un modelo termodinámico. Vamos a adicionar un modelo termodinámico. El modelo termodinámico correcto para cuando el fluido es agua, podemos utilizar dos. Puede ser el Aspen String o podríamos utilizar el NBS String. Creo que este es mucho más preciso que el anterior. Entonces vamos a utilizar el NBS String. Entramos al entorno de simulación. Ya tengo acá mi paleta. De la paleta lo que vamos a hacer es buscar el PySegment. ¿Sí? Tengo ahí. Voy a crear dos líneas de corriente de materia. Para eso voy a presionar la tecla Control y me voy a poner con el cursor encima de lo que es el PySegment o de la tubería y voy a agarrar y voy a jalar de esta parte. Y con eso estaría creando una corriente de materia que representa la entrada a la tubería y esta sería la corriente de salida. Bueno, en realidad estos puntos no es tanto la entrada y la salida, sino es un punto dentro de lo que es la tubería. Pero también el PySegment sí o sí necesita de una corriente de energía. ¿Sí? Sí o sí se necesita. Muy independientemente si es que se tiene o no se tiene transferencia de energía. Entonces voy a crear una corriente de energía. Bueno, con eso ya tengo definido mis corrientes. Voy a empezar a definir entonces la corriente 1. La corriente 1 es esta parte de acá, este puntito 1. En este puntito 1 nosotros dice que tenemos agua, por lo tanto puedo ir a composición y voy a colocar que acá la composición es 1, significa que todo es agua. Nos vamos a condiciones, nuevamente a la pestaña de condiciones. Me dice que tiene una presión de 2 atmósferas y 25 grados centígrados. Tengo una presión de 25 grados centígrados y tengo 2 atmósferas. En este caso lo tengo en kilopascales, pero yo voy a meter en atmósferas. ¿Sí? Voy a colocar 2 y acá voy a buscar las unidades, ATM. Y automáticamente lo que HYSYS hizo fue transformar a kilopascales. El flujo no tengo, eso es lo que tiene que calcular HYSYS, ¿no? Bueno, ¿qué más? A la salida no tengo. Podría yo definir la salida, como conozco la caída de presión, podría yo definir la presión a la salida. Pero no, la caída de presión la voy a definir dentro de lo que es la tubería. ¿Okay? Ahora, con respecto a la energía, el problema en ningún momento me habla sobre lo que es la transferencia de calor. Es decir, lo que voy a hacer es yo suponer que esta transferencia de calor es igual a 0. U igual a 0. Es decir, estamos hablando de un proceso adiabático. Por lo tanto, damos doble clic ahí, acá donde me dice flujo de calor, le vamos a colocar 0. Bueno, ya tengo las líneas definidas. Bueno, si bien no se han definido, pero son todos los datos que yo podía ingresar. Ahora voy a ver las características de lo que es la tubería. Voy a darle doble clic. Entro, inicialmente voy a definir la caída de presión. Y para poder definir la caída de presión dentro de lo que es la tubería, me voy a ir donde dice parámetros. ¿Sí? En esta parte acá, fíjense, me dice caída de presión, delta de P. ¿Sí? En este caso es de 118 kilopascales. Luego me voy a ir a la parte de diseño. Voy a agregar un cierto segmento, es decir, el PySegment tiene varios segmentos y vamos a agregar un segmento. Este segmento que está hablando de tubería. Acá yo puedo elegir los diferentes accesorios y todos. En este caso, por el momento, voy a hablar solamente de una tubería.
Acá me pide la longitud de la tubería. La longitud de la tubería es de 10 metros. Cambio de elevación, me está hablando si es que existe una variación de altura de la energía potencial entre estos dos puntos. Como no existen, ¿sí? No existe cambio de elevación, está bien cero. Acá puedo definir el diámetro exterior. Yo ya tengo el diámetro exterior. En esta parte de acá habíamos sacado el diámetro exterior, tengo el diámetro interior, y eso es lo que yo podría definir acá. Pero voy a hacer que HYSYS lo defina. Para eso lo que voy a hacer es lo mismo que hice yo acá. A HYSYS solamente le voy a dar el material y el tamaño nominal. Y automáticamente HYSYS va a empezar a calcular estos datos. ¿Ok? Entonces, metamos esta información, y para poder meter esta información lo que tengo que hacer es simplemente darle doble clic acá. ¿Sí? Acá me está pidiendo qué tipo de calibre es. Me dice que es calibre 40. El diámetro nominal, eso es 1 pulgada, que equivale prácticamente a 25 milímetros, aprox. Y con eso, fíjense que ya me calculó el diámetro interior. ¿Cuánto me sacó el diámetro interior? De 26,64. ¿Sí? Y si nosotros comparamos, el diámetro es de 26,6. ¿Sí? Entonces, este dato ya es bueno, es correcto. También acá tenemos el material. En este caso es acero comercial. Yo puedo definir también otros tipos de material. Al momento de seleccionar el material, me estaría seleccionando lo que es la rugosidad, porque la rugosidad depende del material que estemos utilizando. En este caso me da 4,57 por 10 a la menos 5. Si nosotros vemos, la rugosidad es 4,6, ¿sí? Y acá me da 4,57, 4,6 aprox. Bueno, ahí también me da la conductividad, que en este caso no lo vamos a utilizar. Bueno, una vez ya configurado acá, puedo yo cerrar, y de esa forma yo tengo el diámetro exterior y el diámetro interior. Ya el diámetro interior habíamos visto que es razonable. El diámetro exterior me dice que es de 33,4. Ese diámetro exterior, fíjense, que también es de 33,4 milímetros. Ya habíamos visto la rugosidad y demás cosas. Ahora, acá todavía no está llegando a converger, ¿sí? Me dice que el incremento de la diferencia de presiones tendría que ser mayor al 10%. Es decir, esto es simplemente ya cálculo o de la metodología que utiliza HYSYS para poder resolver los problemas. Entonces nosotros acá vamos a aumentarle el incremento, el cual este incremento lo único que hace es lo siguiente. Nuestra tubería lo va a dividir en segmentos, ¿sí? Va a empezarlo a dividir así, de esta forma. Y en esta parte de acá va a calcular la densidad, va a calcular la caída de presión, va a calcular la temperatura, va a calcular el número de Reynolds, ¿sí? Solamente para este segmento. Y luego HYSYS hace lo mismo. Para este otro segmento vuelve a calcular lo mismo, para este vuelve a calcular lo mismo, y así sucesivamente. Entonces, el segmento simplemente es divisiones que va a hacer HYSYS en la tubería, ¿no? Pero estas divisiones, fíjense que en este segmento número 2, por ejemplo, la temperatura va a ser igual. Bueno, van a ser aproximadamente igual, pero la variación es muy, pero muy, muy poca. ¿Sí? Va a ser muy poca. El número de Reynolds también van a ver que acá va a ser prácticamente lo mismo. Eso luego les voy a mostrar. Bueno, para que pueda converger, entonces vamos a aumentarle a 20 segmentos. Ya ha llegado a converger el Pie Segment. Fíjense, ya está de color negrito, las orillas, estas líneas también ya están de color azul, que significa que ya convergió el equipo. Bueno,
Ahora lo que nosotros podemos empezar a hacer es empezar a ver los resultados, ¿sí? Podemos empezar viendo, por ejemplo, creando unos reportes. Acá vamos a darle botón derecho sobre la línea 1, le vamos a dar mostrar tabla, podemos tener esta. Acá también a la salida podemos darle mostrar tabla. Siempre por defecto nos va a mostrar tres variables, la temperatura, presión y el flujo molar. Lo que podríamos hacer acá, que es lo que nos interesa, podríamos determinar el flujo másico. Ahí podríamos determinar el flujo másico o el caudal, el flujo volumétrico, que es lo que también me estaba pidiendo. Pero a veces también se utiliza mucho lo que es el flujo másico, ¿sí? Acá podemos ver qué variables. Yo voy a empezar a adicionar todas las variables que quiero mostrar en esta parte de acá. Bueno, solamente voy a mostrar esas dos, ¿ok? Puedo yo adicionar las demás que sean de mi interés. Bueno, acá lo que tengo es la temperatura, presión, el flujo volumétrico, que sería 10.3, y lo que es el flujo másico, que no hemos visto, pero este sería el caudal, ¿no? Que ya, si empezamos a comparar nosotros, ya tendríamos nosotros este valorcito de acá calculado. 10,31 o 10,3 está bien. Ahora, para que este cuadrito salga un poquito más chico, podríamos nosotros ver todo lo que está en azul es lo que se puede cambiar. Todo lo que está en negro no se puede cambiar. Por ejemplo, nosotros hemos metido la temperatura y la presión, por lo tanto están de color azul. ¿Por qué? Porque yo puedo cambiar. ¿Ok? Si yo quiero, puedo colocarle ahí 30 grados centígrados y automáticamente realiza la simulación. Pero bueno, acá vamos a colocar simplemente temperatura, una presión, vamos a colocar el caudal y bueno, lo vamos a remover mejor el flujo máximo. Y tenemos esto. Esto sería entonces a la entrada. Lo mismo podemos hacer a la salida. Podemos quitar esto y simplemente colocamos la temperatura y lo que es la presión. ¿Ok? Fíjense que si ustedes restan este valor menos este valor de acá, me estaría dando los 118 kilopascales. Aprox, ¿no? Ahora, me gustaría ver también algunos datos ya de la tubería. Para eso lo que podría hacer, voy a dar doble clic, me voy a ir a Worksheet y fíjense que acá también me está dando lo que es el caudal. ¿Sí? 10,29, que serían los 10.3 que habíamos indicado. Después también puedo irme a propiedades. Acá puedo ver diferentes tipos de propiedades. Por ejemplo, la densidad. Fíjense que esta densidad fue de 997. Nosotros también, al momento de calcular el número de Reynolds, hemos determinado la densidad. ¿Okay? La viscosidad también. Nosotros podemos determinar la viscosidad. Déjenme buscar acá la viscosidad. Acá podemos adicionar lo que es la viscosidad. Que sería este valor. 8.9 por 10 a la menos 4 pascales por segundo. Esto sería 8,9, ¿sí? Por 10 a la menos 4 pascales por segundo. ¿Ok? Entonces ahí también tenemos la viscosidad. Eso son cuestiones propiedades físicas, ¿no? Ahora estábamos acá, puedo yo determinar diferentes propiedades. Ahí hay muchas propiedades físicas y químicas también calculadas. ¿Qué más? Podemos irnos a hacer unos pequeños análisis. Acá me voy a ir a lo que se llama performance, me voy a ir a ver los perfiles, ¿sí? Y acá tengo una serie de datos. Fíjense que esta es la longitud, parte en 0 metros, es decir, parte acá, dice, vale 0 metros, ¿no? Y luego agarra, dice 0,5 metros, es decir, esto agarra
la primera división, el primer segmento que está dividiendo, esto está haciendo a 0,5 metros. Luego cada 0,5 está dividiendo. ¿Sí? Entonces el siguiente es 1, 1.5 y así sucesivamente hasta llegar a esta parte de acá que serían los 10 metros. Entonces cada 0,5 estaría haciendo la división. Bueno, en este segmento, en este pequeño segmento de acá, lo que se está haciendo es calcular, ¿sí? Se calcula lo que es las presiones, ¿sí? ¿Cuánto es? Fíjense, esta partecita de acá es la caída de presión. Yo les decía de que en esta partecita de acá se calculaba una caída de presión, delta de P. Ese delta de P es esta partecita de acá, la diferencia entre estos dos de acá, ¿sí? Que sería 5,89. Las temperaturas son 25, por ejemplo, en el primer segmento es 25.003. Hay un pequeño incremento de temperatura, pero si ustedes revisan entre el punto inicial y el punto final, la verdad que es insignificante. Peor todavía en este pequeño segmento. Esta es la fracción de vapor. Me indica que es todo líquido, no hay ninguna condensación, no hay ningún cambio de fase, mejor dicho, porque como está en estado líquido, tendría que irse al estado vapor en una situación, pero en este caso todo está en estado líquido. Luego, acá lo que se puede tener también es el número de Reynolds. Fíjense, en cada segmento va calculando en el primer segmento el número de Reynolds. Es decir, en este segmento de acá, calcula el número de Reynolds, que sería este valor. Pero este número de Reynolds, ¿sí? En el primer segmento o en el último segmento, prácticamente son iguales. ¿Sí? ¿Existe variación? Sí. Igual. En cada segmento va calculando las velocidades. Este es en el primer segmento, 5,13. Es decir, acá. En el último segmento, 5,13219. Acá, 5,13250. Este sería en el último segmento la velocidad. Estos datos también se podrían ver en forma gráfica. ¿Sí? Por ejemplo, acá me está hablando sobre la variación del desnivel que puede existir entre el punto 1 y el punto 2. Agarra el primer segmento, fíjense cada una de estas cositas de acá, estos cuadritos que ustedes ven, es la división. Este es primer segmento, segundo segmento, tercer segmento. Y en el primer segmento no hay ningún cambio de nivel, ¿sí? Es decir, entre porque el nivel de referencia, miren, está acá, ¿sí? No hay ningún cambio de nivel. Entonces, cada uno es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, los 20 segmentos que nosotros habíamos definido. También me puede dar cómo va cambiando, si bien yo acá he visto cómo va cambiando la temperatura, ¿sí? Acá está, miren, cómo va cambiando la temperatura, pero también yo lo puedo ver en forma gráfica, ¿sí? Cómo cambia la temperatura en cada segmento, ¿no? En cada segmento. Esto es para cada segmento. Y así puedo ir viendo diferentes variables, la presión, por ejemplo, la caída, obvio que tiene una pendiente negativa. ¿Por qué? Porque es una caída de presión. Va de presiones altas hacia presiones bajas. También el número de Reynolds, acá yo tengo el número de Reynolds, cómo va a ir cambiando en cada uno de los segmentos. Y la velocidad, que también me estaba pidiendo. ¿Sí? La velocidad sería esta. Esta sería una curvita de lo que es el comportamiento de la velocidad dentro de lo que es la tubería. Acá tal vez ustedes dirán pues de que pucha, la velocidad está cambiando mucho. No, la velocidad, si bien acá me da una pendiente muy pronunciada, pero fíjense que acá la velocidad, ¿cuánto sería? 5,13219 y acá 5,13248. Prácticamente son la misma velocidad. Y acá me está dando en base a la longitud, ¿no? Para esta longitud vale tanto la velocidad. Para esta vale tanto y así sucesivamente. Bueno, ese sería un análisis ya gráfico, ¿no?
Ahora, vamos a hacer unos reportes acá de algunas variables muy importantes. Vamos a darle doble clic. Vamos a ver, vamos a darle mostrar tabla. Vamos a irnos acá. Y vamos a ir viendo algunas variables que nosotros hemos estado manejando al momento de resolver el ejercicio. Por ejemplo, el diámetro interior, el diámetro exterior, la longitud, la elevación. Estas temperaturas de acá de alimentación y de producto ya los tengo identificados acá, los voy a sacar, como también las presiones, el flujo molar también lo voy a sacar. ¿Sí? Entonces, para poder remover las variables de ahí, simplemente tengo que ubicarme, darle clic en la variable y darle remover. Esta también la voy a remover, esta también remover, esta también remover y esta también remover. Y puedo yo ir adicionando algunas variables, como por ejemplo la rugosidad. Acá, la rugosidad, voy a adicionar la rugosidad. Después, el número de Reynolds. Voy a ir y buscar acá líquido. Obvio, porque como es líquido, ¿no? Y como habíamos visto el número de Reynolds, calculaba en cada segmento, acá están toditos los segmentos, y me indica de qué segmento quieres el número de Reynolds. Yo voy a elegir del último segmento. Como ustedes habían visto anteriormente en el análisis gráfico que habíamos visto, no variaba mucho, ¿no? Entonces voy a adicionar el número de Reynolds. Bueno, creo que esas son dos variables muy importantes. Le voy a dar acá. Voy a colocarle diámetro interior. Acá le voy a colocar diámetro exterior. A esto le voy a dar la longitud de la tubería. El cambio de elevación no sé hasta dónde es prudente, pero lo voy a quitar, ¿sí? No hay una energía. Esta es la rugosidad. Y este es el número de Reynolds. Bueno. Entonces, ahí se tiene lo que es la simulación. El objetivo de este ejercicio es también aplicar, ¿no? HYSYS a la parte de mecánica de fluidos. Va a ser hasta una nueva oportunidad. Hasta luego.